Bien, amigos, hoy viernes de la seguridad social y también de cultura del agua. En esta ocasión de la seguridad social tenemos a un visitante frecuente de este espacio. Cada vez que viene, sin embargo, nos trae informaciones frescas que nos ponen en su dimensión, el momento, presente y futuro de todo el sistema de la seguridad social. Se trata del licenciado José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Asociaciones Prestadoras de Servicios de Salud. De República Dominicana. Así no es como se la llama. Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud. Yo sabía que se te iba a olvidar, a mí me pasa también. No, es que el término... Administradora de riesgo de salud. Claro. Ya, para que la gente entienda que serán las antiguas aseguradoras. Sí. Que han pasado a ser parte del sistema. Por eso yo prefiero decir aseguradoras privadas. Y así la gente entiende que hubo un tránsito normal, lógicamente. Y José Manuel de un conoce sistema los dos al otro. tiempos. Sí, los dos tiempos. Es importante. Sí, José Manuel, sí, claro. Sí. Él ha estado desde que se creó el Sí. sistema al frente de la ADAR, porque se le considera uno de los hombres básicos. Conoce muy bien su trabajo. Sí. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, Buenos días, el Muchas sistema gracias. sigue, pues, sin duda alguna, echando adelante. Por más que se diga, esa misma resolución de ayer del Consejo Nacional de la Seguridad Social le devuelve una petición, le favorece una petición que había hecho el sector laboral, esencialmente. Pero te crea, como siempre, porque esto es una cuestión muy compleja, Sí, algunas interrogantes, ya las mencionábamos sí. antes de estar aquí a la sala. No, sin lugar a dudas, yo escuché los comentarios de ustedes muy atinados y con mucha base, pero la verdad es que son pasos de avance. Yo siempre les he dicho que veo el vaso cuando está medio lleno, Ah, pero claro. por no decir casi lleno. Hay dos noticias importantes. Sí. Esa es una, fresca de ayer del Consejo Nacional de Seguridad Social, que a las personas que ingresamos al sistema después de 45, que somos más de 400,000 que están pendientes, porque hubo muchas personas que ya se les devolvió su dinero. Sí, Ahora hay así que es. cumplir ciertos requisitos, usted tiene que estar sin trabajo Sí. y usted tiene que solicitar que se le devuelva, y si usted no acumuló suficientes recursos para una pensión mínima, pues entonces se le devuelve su dinero, o tiene una enfermedad terminal. Ah, si tiene enfermedad terminal. Claro, y hay unos dinero. plazos que establece la propia normativa de 60 días para la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, aplicar esa resolución del Consejo, que eso es irreversible, o sea, ya es una decisión que no tiene reversa. Esa es una noticia buena para toda la población dominicana. Pero lo que ustedes mencionaban, tenemos un pueblo pobre, Sí. el 80% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 20,000 pesos, y los aportes a la seguridad social en salud es hasta 10 salarios mínimos. El salario mínimo cotizable ahora mismo son 8,645 pesos, porque es un promedio de los 3 salarios mínimos que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social cada vez que se incremente el salario mínimo. Así se determina ese salario mínimo cotizable. Entonces el límite son 20 salarios para pensiones y 10 salarios para salud. Así está diseñado el sistema, pero una persona que gane, oiga, porque son 20,000, pero no todo el mundo gana 20, algunos ganan 10, otros ganan 5. ¿Y qué resulta? Que los aportes que se hacen real y efectivamente son pocos, porque ganamos poco, porque se aporta poco, apenas un 2,87% del salario se aporta para pensiones y un 3% para salud del trabajador, y entonces el empleador aporta el 7 para completar, digamos, un 10 para salud y un 10 para pensiones. Pero eso es poco, en otros países se aporta el doble de eso, y lógicamente las pensiones son un poquito mejores. Usted sabe que no es un asunto de largo plazo, pero definitivamente lo que quiero resaltar es que es una noticia buena, una decisión que nosotros aplaudimos, era una necesidad sentida de toda la sociedad y sobre todo de nosotros, que somos un poquito pasados meridianos. Pero hay otra noticia buena, el SENASA está totalmente saneado. La importancia que tiene SENASA como aseguradora de régimen subsidiado y del contributivo también, y la gestión que ha hecho doña Altagracia Guzmán Marcelino es digno de elogio. Públicamente yo quiero felicitarla por ese saneamiento, porque eso da un sostenimiento, eso le da un equilibrio financiero al sistema de un jugador de primer orden como es el SENASA. Y esas cosas hay que resaltarlas. Hay más asegurados. Ahora mismo, al 31 de julio, ya el sistema tiene en la parte contributiva, y a mí me gusta siempre chequear los números, el régimen contributivo tiene 3.103.000 y el subsidiado 2.759.000 para un total de 5.862.000 afiliados. Eso quiere decir que cada día
hay más Eso personas como que un se enrolan. 56, 57. Un 56, un 57%. De la población total. Total del país, que se tiende a cumplir con ese principio de universalidad que establece la ley de que todo dominicano o residente legal en el país debe tener una protección de seguros de salud. Pero estamos avanzando y eso es lo que hay que significar. Y yo escuché las declaraciones de la doctora Guzmán Marceno diciendo que te había recursos para enrolar a una cantidad adicional de personas que son indigentes para que entren al régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud. Y eso son cosas importantes que suceden. Ahora, también hay cosas que hay que criticar. Por ejemplo, ustedes vieron la declaración del ministro administrativo de la presidencia que decía que en los últimos tiempos, los últimos 2 años, se habían ingresado al sistema formal unos 230 y pico mil de empleados. Y sin embargo, cuando va a la Seguridad Social solamente llegó una parte, un 23%. Solamente llegaron 112.000 empleados. Hoy, ¿por qué no llegaron el total que debió llegar? Entonces ahí hay una evasión. Entonces, esa evasión, no porque él decía empleo formal. Eso es evasión. Nadie está por encima de la ley, sea público, sea privado, no puede estar por encima de la ley. Pero si usted mira eso cada núcleo familiar, según la Oficina Nacional de Estadística, en República Dominicana el promedio son 4 miembros, esposos y 2 hijos. Entonces multiplica eso por 4, que son la gente que no está recibiendo salud ni pensiones, y eso da 448.112 por 4. O sea, hay 448.000 afiliados que no están en el sistema por una irresponsabilidad. Y eso hay que llamar la atención para que eso se corrija. Igual que la ilusión que tantas veces hemos hablado nosotros, de que usted gana 10.000 pesos y lo reporta por 5 para Seguridad Social, y los otros 5 se le dan como una modificación especial. Eso no es justo, porque para impuestos sobre la renta usted va a ganar 10, y para su pensión usted debiera aportar por 10, para que cuando usted llegue a la edad de retiro, pues tenga una pensión digna. Pero si usted aporta poco, usted no puede pedir que le den mucho, porque lo que eso es suyo. La cuenta de capitalización individual es un patrimonio suyo, que lo maneja una AFP, que invierte y que produce unos intereses mayores que lo que usted produciría si lo manejara usted ese fondo. Pero ese fondo es poco porque usted aporta poco. Entonces esas son de las cosas que también hay que felicitar al presidente Medina por la iniciativa de decir responsablemente que eso hay que revisarlo aquí, que los salarios son muy bajos. Esas son cosas que tenemos como tareas pendientes en nuestra sociedad y que afectan de manera directa al sistema dominicano de seguridad social. El sistema ha avanzado, sí, en muchos aspectos. Hay algunos, sin embargo, que todavía estamos cojos. El asunto de la cápita. La cápita, eso es, yo pienso que eso en algún momento tendremos Dice que es muy baja. Revisarse y verlo con toda la objetividad. Porque con eso no da para el asunto acumular. y el asunto también del sistema de la atención primaria es otro aspecto también que tenemos que incorporar. Y junto con todo eso, lo de la formalidad, que es fundamental en ese sentido. Y no alcanzo a ver. Mira, tú has planteado dos temas relevantes del sistema. Primero, la atención primaria. Nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos demandado y seguimos demandando que lo más importante es que se cumpla la normativa legal vigente. La ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece de manera clara que la salud debe prestarse por niveles de atención, porque se ha demostrado que en los países donde se ha implementado atención primaria de manera correcta, los problemas de salud de un ser humano desde un 70 a un 80% se resuelven ahí, con menor costo para el sistema, con menor costo para la persona de bolsillo, con menor costo para el Estado, y no se implementa. Eso hay que hacerlo. Naturalmente es un proceso gradual, no es un proceso que se puede iniciar por un decreto, sino que hay que concienciar a la población de la importancia de ese modelo, que estamos frente a un nuevo modelo, que usted no podrá ir directamente donde su especialista, pero que usted va a ir a un centro de atención primaria digno, desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, infraestructura física, infraestructura profesional, que usted tiene derecho a estar adscrito a ese centro de atención primaria y que se haga, digamos, un modelo y luego se replique. Pero eso falta un poquito de decisión política para hacer eso. Y lo de la cápita también está contemplado, o sea, el legislador previó que hay factores que son exógenos a los sectores económicos, como es la inflación. La última vez que se incrementó la cápita fue en julio del año 2003, pero se incrementó
un 4% por debajo del índice de precio al consumidor. Ya ha transcurrido un año y no se hace nada, pero tenemos una inflación poca, 3.38. ¿Cuánto significa eso solo para nosotros, para nuestro sector? 712 millones de pesos. Hoy, ¿qué culpa tenemos nosotros que haya inflación? ¿Y ¿Cómo por la qué? cosa? Explique eso. Eso significa para nosotros, o sea, no ajustar el per cápita con la inflación, no indexarlo, como establece la ley en su artículo ¿Y 169. como se hizo en el 2003? Para la administradora de riesgo de salud. No, eso lo hace el Consejo Nacional de Seguridad Social, debe hacerlo. No, pero me refiero el impacto lo Es sufren sobre ello. las administradoras. Sí, es un impacto terrible Sí, porque nosotros sí. estamos asumiendo un costo. Por ejemplo, ustedes saben que los medicamentos suben todos los días, nosotros tenemos que asumir eso, que suben, por ejemplo, todos los insumos que se consumen Eso es en una terrible, atención, eso en es una terrible. clínica, a un paciente que se va a intervenir, suben, Los nosotros tenemos que medicamentos asumirlo. suben de una Nosotros forma tenemos que increíble. asumir nosotros 712 millones, que es 3.38% del per cápita, cuando la ley establece que debe revisarse de manera anual en condiciones normales, y no estamos en condiciones normales. La chikungunya es una epidemia declarada por la Oficina Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud, como una epidemia por la cantidad de personas que se han afectado. Hoy eso no está contemplado, porque cuando pasan cosas como esa, debe revisarse cada 6 meses, pero no se hace. Ese es un aspecto que nos cuesta a nosotros más de 1.500 millones de pesos al año, y lo estamos pagando. Óigase bien, y no debiéramos pagarlo, porque la ley establece, la Ley General de Salud, la Ley 8701, cuando se trata de epidemia, tiene que enfrentarlo el Ministerio de Salud Pública. Nosotros, porque cuando se hizo la nota técnica que determina cuánto se cobra para ofrecer unos servicios en un catálogo de prestaciones, en ese perfil epidemiológico no existía la chikungunya, y por tal razón no se contempló ese cálculo. Entonces, es un momento importantísimo para que el Consejo tome medidas de sanear el sistema y preservar su equilibrio financiero, porque nosotros no estamos llamados a tirarnos del puente con un bloque en el cuello. Esas cosas están pasando. Entonces nosotros siempre llamamos la atención porque hemos dado el servicio. A nosotros se nos ha disparado las emergencias, se nos ha disparado la consulta ambulatoria, se nos han disparado los medicamentos y los estudios de laboratorio, porque usted se siente con un malestar de fiebre, un malestar de diarrea, un malestar de lo característico de la chikungunya. Usted va al médico y ese es su derecho. Y muchas veces se descarta que sea chikungunya, pero puede ser dengue hemorrágico o otra afección. Si es otra afección, hay que tratarlo como tal. Si es chikungunya, la letalidad es muy poca. Si usted está en condiciones de salud bien, no es muy alta, la letalidad es mínima, pero hay que atenderlo. Y cuando usted va al médico, ya eso tiene un costo. Y eso lo estamos asumiendo nosotros sin necesidad o sin obligatoriedad, mejor dicho, de asumirlo. Y otra cosa, para completar el panorama, los accidentes de tránsito. Ay, no. De eso no tenemos que hablar porque ustedes son Epidemia. comunicados. Esa es Una una epidemia, el peor flagelo epidémico que afecta a la sociedad dominicana. Sí, señor. 41.7 personas mueren por cada 100.000 Más de 200 habitantes. por mes mueren aquí por accidentes de tránsito. Segundo en el mundo. Sí, señor. Y si lo Por calculamos muerte bien, por accidente. el primero es una islita como de 300 gente. Sí, O sea, señor. que nosotros somos el primero si hacemos bien Sí. los cálculos. Pero no solamente eso. La Fundación Mafra hizo un estudio en América Latina y determinó que para motoristas nada más, aquí se mueren 149 por cada 100.000 todos los años. Y el promedio en América Latina son 18. Virgen del Alta Gracia. Yo quisiera que lo comparen con el sudeste asiático, donde bueno. los motores andan, parecen hormigas, pero aún así es muy alto con respecto a toda... Es altísimo. Entonces, ¿qué pasa con eso? A nosotros se nos paga 7 pesos con 50 centavos por cada afiliado. A nosotros nos cuesta 18,50. El afiliado de accidente... Porque la ley establece muerte. su artículo 119 que los accidentes muerte. de tránsito están excluidos de la seguridad social, pero nosotros lo hemos incluido por una decisión del Consejo respetándolo, Bueno, sí, siendo Consejo, consecuente y también siendo consecuente con el afiliado para que reciba un servicio de salud integral. Porque si tiene una afección, usted no tiene que preguntar qué fue lo que pasó, hay que atenderle. Pero eso tiene un costo. Nosotros decimos, estamos dispuestos a seguirlo ofreciendo ese servicio, pero páguenos por lo menos lo que nos cuesta, porque ahí van 200, 300 millones más. Cuando usted suba 1.560, 700 más 200, estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos, que nosotros no nos lo ganamos nunca. Entonces esas son cositas que hay que ajustar, porque hay que ser honesto y decir las cosas como son. La verdad es una sola, ni más bonita ni más fea, es la verdad. Es la verdad. Pero, en sentido general, el sistema ¿Cuál va es el avanzando. segundo tema que usted dijo que, además de la cápita? No, era la atención No, primaria. la atención primaria. Atención primaria. primaria. Ahora, Atención pero primaria. hacemos antes que se nos haga. Pero José Manuel, ¿y tienen ustedes? Pero no, porque la atención primaria, fíjate lo que pasa con la atención primaria.
está debatiéndose en estos momentos. El sector profesional de los médicos, fíjate cómo se nos dicen que no, que eso sería una competencia desleal. Sí, lo dice. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas estuvo con nosotros y ellos no aprueban la atención primaria. Consideran que esos centros van a terminar con los negocios de las clínicas medianas y pequeñas. Pero Pedro, Pero es que esas clínicas pueden incorporarse Entonces, como no, ellos. El que tiene que ir donde incursionan. un cardiólogo, un endocrinólogo, tiene que ir. El centro de atención primaria no lo va a borrar. No, porque la mayoría de esas clínicas esta es una son cosa diferente. Mira, lo primero potenciales, es, sí. lo primero es lo que hemos dicho anteriormente y tenemos que reiterarlo. Un sector no puede estar por encima del interés de la sociedad, no importa quién sea. Entonces, son médicos, los de atención primaria también son médicos. Y esos médicos están en el país. Ya hay más de 1000 que han sido debidamente entrenados. Las clínicas lo que tienen que hacer es, si ellos entienden que eso es competencia, que pongan centro de atención primaria, pero que no me pongan una habitación con un aire acondicionado como un consultorio, que eso no es un centro de atención primaria. El que paga un servicio exige que sea un servicio de calidad, oportuno, a tiempo, con calidez. Sí. Y eso requiere una instalación física adecuada, que usted se parquee, que una dama pueda ir a un baño, que esté debidamente acondicionado. Eso requiere tecnología de punta para poder atender a 3 millones de afiliados. Y eso requiere personal profesional calificado y que usted tenga parámetros, que usted no se vaya a pasar 4 horas, como usted le pasa ahora para ver a un especialista, y que al final entonces le cobra una cantidad X como un copago, que eso se elimina prácticamente, son 100 pesos lo que se pagaría en atención primaria. Y como decíamos anteriormente, tenemos un pueblo trabajador formal pobre, donde la mayoría gana menos de 20,000 pesos. Y cuando tiene un problema que le cobran 700,000 pesos de diferencia, le quitan una semana de vida. Entonces, esas son de las cosas que hay que resolver. Y lo que encarece eso es el sistema de salud notablemente, porque las aseguradoras tienen su forma, ellas simplemente dan el servicio, aunque es en demasía, porque cuando usted se cita con un especialista, le está consumiendo un alto costo a la cosa, el seguro lo paga, pero en el caso del sector público eso es terrible, porque le sustrae una serie de recursos que necesita para poder atender a la población común. Claro, como decía Héctor, el hecho de que exista atención primaria no es que se le va a cohibir a usted. Si necesita ir donde un especialista, usted va a ir donde el endocrinólogo. Pero lo primero que va a hacer la atención primaria es decirle, mire, aquí no alcanzamos para atender la complejidad que usted presenta. Váyase a este centro de referimiento, que allí le van a decir dónde debe ir, dentro del sistema. Porque hay un sistema de referencia y contrarreferencia, pero quien lo va a usted a referir es un médico que tiene la calidad profesional para hacerlo. No es usted, que no es médico, quien decide hoy dónde qué especialista usted va. Entonces, ese especialista tiene que tener una contrarreferencia y enviar al médico de familia qué le hizo a usted, qué exámenes le practicó, qué tu diagnóstico, cuál fue su diagnóstico, para que su récord se mantenga actualizado. Algo que nos devuelve mucho la fe es que hay hospitales del Estado autogestionados ya que le brindan servicios a las aseguradoras. Muy buenos servicios. Son muy buenos. Y eso, que es lo que hay que replicar por todo el país, es exactamente lo que le va a devolver a todo esto la racionalidad. Nosotros siempre estamos de acuerdo en que los hospitales públicos cambien, como dice la ley 8701, la Ley General de Salud, que en vez de haber un subsidio a la oferta, haya un subsidio a la demanda y que se conviertan en eficientes prestadores de servicios de salud, como hay algunos. El Hospital Plaza de la Salud es un hospital público y es altamente eficiente. Me gusta el Marcelino. El Marcelino Vélez Santana, el Ney Arias Lora, el profesor Juan Bosch. Los demás tienen que seguir ese ejemplo. Y nosotros vamos a contratarlo para tenerlo dentro de nuestra red de prestadores de servicios de salud y abaratamos los costos para el sistema, porque imagínese usted recibe una cápita fija que debe ser revisada cada 6 meses o todos los años, que se ha revisado cada 2 años, en base al índice de precio al consumidor, no en base al índice de precio de salud, que es más alto. Entonces, esa cápita fija tiene usted que ingeniársela para atender una gama de necesidades de los afiliados muy amplia, porque déjenme decirle a ustedes que esas personas que viven con 20,000 pesos viven en condiciones muy precarias,
y son los más propensos a enfermarse, no el titular, Claro. pero sus hijos Sus y su hijos. esposa Así es, o su correcto. esposo. Entonces Así es. eso son cosas que hay que resolver. Muy bien. Agradecemos al licenciado José Manuel Oye, Vargas. qué bien aprovecha que es el presi- tiempo que es el Sí. para presidente. tratar tantos temas con No, tanta... el Ah, José porque lo actualizar y por eso nos ayuda tanto. Sí, la actualización. Cada de la vez que yo viene hablaba. aquí al presidente de la DARS, pues nos clarifica Sí. aspectos de la seguridad social, Así es. que como dice él, y tenemos que aceptar, representa un vaso medio lleno, o sea, hay proceso de solución. Porque comparar eso con 10 años atrás, cuando no teníamos nada, Eso es, infinito. estamos en un Mercedes-Benz, andábamos en un Volkswagen. Es humo. Así es. Muchas gracias. Así José Manuel. Y miren, manténgase en sintonía porque por ahí viene cultura del agua. Esta vez vamos a hablar de un sistema de riego que es muy importante para el país. El sistema de riego del norte, que como todos sabemos ha sido puesto a prueba con esto de la sequía. Vamos a ver cómo enfrentaron eso y de qué manera se le va a dar solución a los problemas de la cosecha que vienen, que son imprescindibles para la subsistencia, tal como decíamos hace un momento. Muy bien. Viene, nosotros, ustedes se van, pero yo me quedo. Te Así que esperamos allí para el café. sí, Hoy viene cultura. regresamos con cultura del agua, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes.